A ver, los derechos que hoy casi damos por sentados, como la libertad de expresión o el derecho a la sanidad, ¿de dónde han salido? Pues no aparecieron de la nada, desde luego. Son el resultado de una historia increíble, llena de luchas, de ideas, de evolución. Y en este análisis vamos a contar esa historia, como si fuera una obra en tres grandes actos, el nacimiento de las tres generaciones de derechos humanos. Para arrancar, hay que hacerse la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. ¿De dónde vienen realmente nuestros derechos? ¿Son algo fijo, escrito en piedra desde siempre? ¿O son más bien respuestas a los grandes problemas que ha tenido la humanidad en cada momento de su historia? La respuesta, como veremos, es que son algo vivo, que no para de evolucionar y adaptarse. Bueno, pues esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la idea general, este marco de las tres generaciones. Luego, claro, nos meteremos de lleno en cada una de ellas, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Veremos cómo esas ideas se convirtieron en leyes de verdad. Y terminaremos con el gran desafío que tenemos sobre la mesa a día de hoy. Un viaje bastante claro para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venga, pues entramos en materia. La primera fase. Los derechos de primera generación son los pioneros, ¿vale? Los primerísimos en ser reconocidos. Y nacieron como una solución directa a un problema muy concreto, el poder absoluto y sin límites del Estado. Para entender esto hay que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en los siglos XVII, XVIII, en las monarquías absolutas. El rey o el Estado podían meterse en absolutamente todo, en tu casa, en tus creencias, en tus propiedades. El primer gran grito de la gente fue para pedir un espacio propio, una esfera privada donde el poder no pudiera entrar. Se trataba ni más ni menos que de proteger la propia vida y la conciencia de cada individuo. Y aquí está la clave de todo. La solución fue la libertad. Pero ojo, no cualquier libertad. Se pensó como una especie de barrera, de muralla. El valor principal era la libertad frente al gobierno. Lo que se le pedía al Estado era muy simple, que se abstuviera, que no hiciera nada, que dejara un espacio para que la gente pudiera ser autónoma. Y esto lo ilustra a la perfección. Aquí nacieron dos tipos de derechos. Por un lado, los derechos civiles, que son los que protegen a la persona en su esfera más íntima, la vida, la intimidad, la libertad de pensar lo que quieras. Y por otro, los derechos políticos, que ya protegen al individuo como ciudadano, dándole voz y voto en los asuntos públicos. Ambos, como se ve, centrados en la libertad. Pero la historia, claro, sigue. Y muy pronto quedó claro que solo con la libertad no era suficiente. Uno podía ser muy libre de que el Estado no se metiera en su vida, pero a la vez morirse de hambre o no tener dónde caerse muerto. Así que un nuevo problema histórico exigió una nueva categoría de derechos. El siglo XIX lo puso todo patas arriba. Llegaron las fábricas, las ciudades crecieron a lo loco y se abrió una brecha gigantesca entre los dueños de las fábricas y los trabajadores. La gente era, en teoría, libre, sí, pero no tenía acceso a lo más básico para vivir con dignidad. Y de ahí nacieron nuevas exigencias. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. La solución ya no era que el Estado se quedara quieto, era justo lo contrario. La nueva exigencia era que el Estado interviniera, que actuara para corregir esas desigualdades, para asegurar una justicia social, para dar servicios y prestaciones a la gente. Y los ejemplos son súper claros, ¿verdad? Son derechos que necesitan que el Estado haga cosas. Hablamos del derecho a un trabajo digno, a la sanidad pública, a tener una pensión, a la educación. Todos buscan asegurar una igualdad material, para que la libertad del principio pueda ser una libertad real y no solo una palabra bonita. Esta tabla resume el cambio de mentalidad de una forma genial. Pasamos de un Estado que tiene que abstenerse para proteger la libertad a un Estado que tiene que intervenir para garantizar la igualdad. De un deber de no hacer a una obligación de hacer. Un cambio brutal. Y con esto llegamos a la etapa más reciente. A finales del siglo XX empiezan a surgir problemas que ningún país por sí solo puede solucionar, desafíos que no entienden de fronteras y que nos obligaron a pensar de una forma completamente nueva, una forma más global. Pensemos en cosas que nos suenan mucho hoy. La crisis climática, el impacto de Internet y la tecnología en nuestra privacidad, las consecuencias de la descolonización. Todos estos fenómenos crearon nuevas amenazas y necesidades que pedían a gritos un enfoque colectivo, global. Pues la respuesta a estos retos planetarios fue la solidaridad. La idea central de esta generación es muy simple, pero muy potente. Compartimos un destino común. Y por eso la cooperación entre pueblos, entre naciones, se vuelve totalmente imprescindible para proteger cosas que nos afectan a todos, sin excepción. Los derechos de esta generación son, por su propia naturaleza, colectivos. El derecho a la paz, a vivir en un medio ambiente que no esté contaminado, el derecho de los pueblos a decidir su futuro, o incluso los nuevos derechos que surgen con la tecnología, como proteger nuestros datos. Son derechos que nos protegen como parte de un todo, como parte de la humanidad. Ahora bien, tener ideas geniales sobre derechos está muy bien, pero
¿Cómo hacemos que se conviertan en algo real, en leyes que se puedan exigir ante un juez? Este paso, el de convertir la idea en ley, es absolutamente fundamental. Y para entenderlo hay que distinguir dos conceptos que a veces se confunden. Primero tenemos los derechos humanos, así, con mayúsculas. Este es el ideal, el fundamento filosófico. Son esas facultades que creemos que tiene cualquier persona por el simple hecho de serlo, incluso antes de que existan los estados o las leyes. Y luego están los derechos fundamentales. Y esto es, sencillamente, cuando esos derechos humanos, esas ideas, se plasman en la ley de un país, se escriben en su constitución, en ese momento se positivizan, como dicen los juristas, y se convierten en algo que se puede defender en un tribunal. Es el salto de la moral a la ley. Y este proceso, este viaje de la idea a la ley, tiene sus momentazos históricos. Empieza fuerte en 1791, con las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos y la Constitución francesa, que básicamente grabaron en piedra los derechos de libertad. Luego hay un salto brutal en 1919 con la Constitución de Weimar en Alemania, que fue pionera en reconocer los derechos sociales. Y finalmente, después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, constituciones como la italiana o la alemana blindaron las dos generaciones de derechos, creando un nuevo estándar para el mundo. Todo esto nos trae directos al presente, porque la historia de los derechos humanos, que quede muy claro, no ha terminado, ni mucho menos. De hecho, quizás nos enfrentamos a su desafío más complicado hasta la fecha. Y aquí está el meollo de la cuestión actual. Hoy en día la mayoría de estos derechos ya están reconocidos. Están en las constituciones, en las declaraciones internacionales. El problema ya no es tanto filosófico de si existen o no. El problema es práctico. La verdadera lucha de nuestro tiempo es asegurar que esos derechos que están escritos en un papel se hagan efectivos en la vida real de la gente. Y con esta pregunta terminamos este repaso. Tenemos los textos, tenemos las leyes, pero el gran desafío de nuestra generación, el nuestro, es construir los mecanismos, las condiciones y sobre todo la voluntad política para que la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad dejen de ser una promesa en un papel y se conviertan, de una vez por todas, en la realidad vivida por cada persona. Ahí está el reto.